Darío Lo Pérfido, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Buen día, José Luis, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bien, bien, acá estamos justamente haciendo una pequeña semblanza al respecto de, porque bueno, hay muchas generaciones que no tienen por qué tener un recuerdo vívido o siquiera un conocimiento de hechos que para algunos de nosotros son contemporáneos, para otros serán parte de la historia. Yo citaba el ataque de grupos armados al diario Clarín el 11 de septiembre del 73, con posterioridad hubo una bomba en la agencia de Rosario del mismo diario y la renuencia de Perón a condenarlo y el pequeño debate que hubo alrededor de eso en algo que claramente hoy reinstala la idea del pensamiento de aquellos que entienden la violencia como un instrumento de la política, ¿no? Sí, yo pienso igual y, y he hablado muchas veces de este tema. Uh Para -huh. mí el germen del desastre es la reivindicación de los tiempos violentos. O sea, lo que ha hecho el kirchnerismo desde hace muchos años, aún incluso cuando estaba Néstor vivo, desde el principio, ha sido romantizar o idealizar o poner como en un lugar de gente heroica a lo que había pasado en los 70. Y eso es muy peligroso, muy, muy peligroso, porque los, las tragedias en los países se deben recordar como lo que fueron, son tragedias, como hechos luctuosos, tristes, con recogimiento. Ahora, cuando uno idealiza una época violenta como fueron los 70, hay muchos chicos que no saben, muchos jóvenes que no saben lo que pasó efectivamente o estas particularidades de la historia como la que vos señalabas. Y eso lo que genera es que la historia se vuelve a repetir inevitablemente. Lo malo de la historia, ¿no? Claro, O sí, sea, sí. los 70 no tuvieron nada de agradable, ni nada de romántico, ni siquiera de militantes que trabajaban por la democracia, como quieren decir ahora. No trabajaban por la democracia, no trabajaban por la libertad, eran violentos, eran sectarios, y lo que hacían era instaurar un discurso de odio al que pensaba distinto. Luego vino la dictadura y la dictadura utilizó herramientas malísimas para solucionar algo que ya venía siendo un problema. Si uno cuenta la cantidad de gente que se exiló o que o que murió o que fue desaparecida en el momento democrático en la Argentina, en la época de Perón, hasta el año 76, fue mucha. O Uh sea, -huh. todo ese momento era un momento de terror. Reivindicarlo como hizo el kirchnerismo, en lugar de recordarlo con recogimiento y con dolor, como, bueno, trae esas consecuencias, que la historia se repite siempre. Sí, sí, bueno, se repite y tenemos un desafío, ¿no? De hecho, vos fuiste víctima de una cobardía extrema, como fue el relevo de tu función en el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a consecuencia de haber dicho una verdad de puño, que no hay 30.000 desaparecidos. Justamente en las próximas horas va a haber una presentación donde va a estar Luis Labraña hablando de cómo se creó el mito de los 30.000 por una necesidad política de aquel momento, donde, Sí. bueno, no puedo yo dejar de recordar que he expresado frontalmente mi repudio a la decisión de la ex gobernadora Vidal cuando impuso por ley en la legislatura de la provincia de Buenos Aires que en los documentos oficiales de la provincia se deben citar 30.000 desaparecidos, ¿no? Un auténtico delirio, en definitiva. Eh, sí, a mí es verdad, yo intenté explicar por todos los modos que lo que me estaban haciendo a mí en su momento era una campaña completamente organizada. O sea, yo lo sabía porque incluso algunos amigos que se habían vuelto kirchneristas y que conservamos siempre la relación de amistad, me lo explicaban, me lo contaban. No había nada de espontáneo, no había un reclamo ciudadano. A mí me atacó un sector que estaba organizado completamente y que lo trabajó como un hecho militante. Había que Claro. voltearle un ministro al PRO. O sea, era eso. Sí, sí. Era
no importaba lo que decía yo, no importaba nada. Ellos iban a seguir. Y en esa campaña, como siempre, se sumaron algunos por esnovismo, por lo que fuera. Pero justamente lo que yo intentaba explicarle a todo el mundo era que si yo caía, mi cargo caía, digamos, lo que estaba no era satisfaciendo una necesidad histórica, estaba satisfaciendo una campaña del kirchnerismo muy organizada para terminar con mi cargo. Ahora se supo últimamente por los chats estos de Roberto Barata, cuando hablaba con Devido daba órdenes, porque yo a Devido lo había denunciado por un hecho de corrupción, una denuncia que terminó en los tribunales y que sigue muy complicada para él, de un fraude audiovisual, de cómo se gastaba el dinero triangulando por las universidades para escapar a los controles y se hicieron desastres de corrupción con eso. Y ese tipo utilizaba artistas y utilizaba periodistas adictos para atacarme a mí. A mí, en lo concreto, haber perdido el cargo no me preocupa mucho, a mí me va bien en mi vida, o sea, tengo trabajo, no es un problema ese. El problema es la falta de comprensión política que tiene muchas veces la oposición, de cómo son los fenómenos cuando se viven en el marco de estructuras populistas y corruptas que tienen pagados periodistas y gente que trabaja orgánicamente en una campaña para conseguir sus objetivos. Bueno, eso ahora, digamos, dato mata relato, y evidentemente la desencriptación del iPhone de Roberto Barata pone en texto, en letra de molde, lo que de algún modo muchos hemos expresado y entendíamos por el accionar, la forma y el modo. Por eso me pareció importante traer esta cita a colación en esta charla contigo. Aprovecho a preguntarte algo. Hay una situación muy compleja en toda Europa con respecto del tema del COVID. Quería que me des tu lectura sobre eso. Del COVID, yo estoy en Madrid. Aquí no pasa nada. Aquí las administraciones y todo lo que están haciendo es, pidiendo que la gente cuidados extra porque estamos en invierno y porque vienen las fiestas de Navidad y aquí no solo los encuentros familiares, aquí en Madrid hay muchas cenas de empresa, muchas cosas, y aquí está todo abierto y todo funciona normalmente, entonces pidiendo un poco de prudencia, no hay una situación grave. Los casos han aumentado, pero han aumentado de acuerdo hasta ahora, dicen, al tema del frío, del invierno. En otros lugares de Europa, especialmente en el norte, sí están complicados, pues yo viví en Alemania unos años y hablo con mis amigos en Alemania, y ahí sí la cosa está un poco más fuerte, y bueno, en Austria han empezado las restricciones, y en Bélgica hay problemas. Pareciera, no sé, me da la sensación por cómo está ahora, la cosa que pareciera que es un problema muy focalizado en Europa del Norte. Alemania, Austria, Bélgica, Holanda. Aquí no pasa nada todavía y esperemos que no pase. También, yo que sigo la política alemana por haber vivido y me interesa mucho, hasta misma gente del gobierno alemán le echa mucho la culpa a los que no se quisieron vacunar. El nivel de vacunación es bastante bajo en Alemania, pese a que hay vacunas a disposición, pero hay gente que no se quiere vacunar. Aquí no ha habido campañas antivacunas ni nada por el estilo. Aquí el nivel de vacunación es muy alto. Y además, si una persona no está vacunada, va hoy, en 5 minutos se tarda en vacunarse. Quizás, no sé, eso incide. Yo no, en que España no esté complicado todavía. Yo no soy un especialista en esos temas. No, por supuesto. Simplemente relato lo que está pasando. No, por Aquí, supuesto. Total normalidad y ni siquiera se está hablando mucho del tema del COVID en los medios de comunicación. Bueno, eso era lo que quería, una visión de alguien que tiene esa experiencia de vida. Obviamente ninguno de nosotros es un experto, ¿no? El tema es que, justamente es muy curioso el tema de Alemania. Yo estuve revisando, haciendo un searching.
hay dos grandes grupos, inclusive un grupo que es cuestionador de la propia esencia del Estado federal alemán, nacido de las ruinas de la posguerra, que será un capítulo aparte en realidad en algún momento. Como siempre te agradezco enormemente el tiempo que nos dedicas. Un abrazo a la distancia, muy amable. Un abrazo, José Luis, y nada, ya espero en breve estar por allá y nos veremos personalmente. Bueno, fantástico, fantástico. Muchísimas gracias, buena jornada. Bueno, este era Darío Lo Pérfido desde Madrid.